En el área termodinámica que iniciamos hoy, estudiaremos la forma en que se mide la temperatura y los instrumentos que se utilizarán. El instrumento utilizado para medir la temperatura de un sistema es un termómetro, que está fabricado siguiendo la ley cero de la termodinámica. El fundamento de un termómetro es la dilatación de un líquido dentro de un capilar de vidrio. La dilatación consiste en que el líquido sube por la columna debido al aumento de la temperatura, o al contrario puede disminuir su altura cuando la temperatura disminuye. Además haremos cálculos de diferentes escalas termométricas, además de conocer las equivalencias entre una y otra y la relación que tienen entre ellas. Se muestra el temario para esta unidad de clase. Vamos a ver el concepto de temperatura, la ley cero de termodinámica y las escalas de temperatura. El concepto de temperatura está relacionado con la energía cinética media de las partículas que componen una sustancia. También se relaciona la temperatura como un objeto está tan caliente con respecto a otro. O también, de acuerdo a una escala creada de temperaturas, nosotros podemos medir cuantitativamente la diferencia de temperatura entre varios cuerpos. Se nos muestran dos sistemas que difieren en el concepto de equilibrio. En el del lado izquierdo, los tres cuerpos están a diferente temperatura inicialmente. La pared que divide a A y B del lado izquierdo es una pared aislante que no permite transferencia de calor entre esos cuerpos. Pero abajo está el cuerpo C, que sí tiene contacto con A y con B, porque la pared que separa a A y B de C es una pared que permite el paso de calor. Se deja transcurrir un tiempo y al final los tres objetos, que son del mismo color, significando que hay una transferencia de energía, porque la pared que divide ahora a A y a B es una pared conductora, de tal manera de que los tres se mantienen en contacto. Y al final, C, A y B tienen la misma temperatura. Esta se llama la ley cero de termodinámica y es el concepto básico para la creación de los termómetros. Esto significa que un termómetro marca la temperatura de él mismo. O sea que en contacto con un cuerpo no está marcando la temperatura del cuerpo, sino que la de él mismo, porque ha llegado a un equilibrio con el cuerpo donde está sumergido. Al encontrar que un termómetro entra en equilibrio térmico con el cuerpo donde está sumergido, este es el principio que rige a todos los termómetros. Y se han creado termómetros de acuerdo al avance tecnológico de la época en que fueron creados. Los primeros termómetros fueron de mercurio o de alcohol en las escalas Celsius y Fahrenheit. Las mediciones de ese momento no deberían de ser tan precisas porque el desarrollo de la ciencia era muy bajo. A medida que se fue desarrollando la ciencia, se necesitaron termómetros con mayor precisión. De esta manera, se crearon las escalas absolutas. Los termómetros que se muestran están marcando el punto de congelación del agua, que en el caso de Celsius es 0 grados, y que en el caso de la escala Fahrenheit es 32. Y ustedes comparan con la temperatura Kelvin, es 273.15.
Todas las escalas tienen una cantidad de divisiones o grados donde yo puedo descubrir cuáles son las escalas más grandes o más pequeñas, sus grados, de acuerdo a las divisiones entre dos puntos fijos. Si observamos nosotros este dibujo, vemos que las escalas Celsius y Kelvin, los grados son de igual tamaño. Y la escala Fahrenheit, los grados son más pequeños porque entre la congelación y la ebullición hay 180 divisiones o grados. Las escalas Fahrenheit y Celsius están calibradas en dos puntos fijos, que es la ebullición del agua y la congelación del agua, a una presión de una atmósfera. En cambio, las temperaturas Kelvin están calibradas en dos puntos, pero diferentes. Sería el punto triple del agua y el cero absoluto. Se muestra una relación entre las dos escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit. Si graficamos en el eje de las X a Celsius y en el eje de las Y a Fahrenheit, encontramos que la coincidencia es cuando Celsius marca 0 grados, Fahrenheit marca 32, de acuerdo a la lámina anterior. Pero cuando Celsius marca 100, Fahrenheit marca 212. De esta relación, nosotros podemos encontrar la equivalencia entre las escalas Celsius y Fahrenheit, ya que esta es una recta que cumple con la ecuación y igual mx más b. Aquí vemos cómo se obtiene la relación entre las escalas Fahrenheit y Celsius aplicando la ecuación de la línea recta. Se escogen los pares ordenados de la gráfica y después se evalúa, primero hallando la pendiente y después ubicando el intercepto en el eje de la Y, que en este caso es la temperatura Fahrenheit. Y de esta manera se obtiene la ecuación que nos interesa. Aquí se muestra las formas de convertir algunas de las escalas de temperatura utilizando una gráfica como la que se utilizó entre Fahrenheit y Celsius, o haciendo una comparación entre los puntos fijos de congelación y ebullición de cada una de las escalas y dividiéndolas entre sus grados o divisiones que hay entre la congelación y la ebullición de cada escala. Por decir algo, si queremos comparar Celsius contra Kelvin, sería Celsius sobre 100, ¿verdad? Porque la temperatura de congelación de Celsius es 0, igual a Kelvin menos 273.15 entre 100. Y esa igualdad eliminamos los 100 divisiones o grados. Y si queremos conocer Celsius a Kelvin, vemos que nos quedaría temperatura Kelvin menos 273.15, que es la cuarta relación que está en esta tabla. Se ha agregado a la comparación de escalas termométricas otra escala absoluta, la escala Rankine. Igual que la escala Kelvin, no tienen grados o temperaturas negativas. La escala Rankine y la escala Fahrenheit comparten 180 divisiones entre la congelación y la ebullición del agua. Y la escala Kelvin y centígrada comparten 100 divisiones entre la escala de congelación y ebullición del agua. Para la creación de la escala Kelvin se utilizan gases para calibrar el termómetro. Todos los gases reales se pueden comportar como ideales bajo ciertas condiciones. Para este caso,
Se descarta el uso de líquidos dentro de un capilar porque estos líquidos, cuando las temperaturas son muy bajas, pueden congelarse, o cuando son muy altas pueden tener problemas a la hora de dar lecturas. Por lo tanto, los gases cumplen con la misión de comportarse casi siempre, por lo regular, de manera continua y constante en la medición de un rango alto de temperaturas. Ambas gráficas pertenecen a la relación Y igual mx más b, y es una gráfica de los comportamientos de los gases reales en dos procesos diferentes: proceso isobárico, que significa a presión constante, y el otro, a la derecha, isocórico, que significa a volumen constante. Ambos están representando la temperatura absoluta 0 Kelvin. Aquí se muestra la gráfica del punto triple del agua, que es el momento en que las condiciones de temperatura y presión hacen coexistir las tres fases del agua: líquido, sólido y gas. Las condiciones son presión 610 pascales y temperatura 0.01 grados Celsius. Esto sirve como base para la creación del termómetro de temperatura Kelvin.